Y siempre, bueno, gustosos de recibir a importantes referentes de la cultura, del análisis político, pero también del análisis internacional, de la geopolítica. Por eso ya tomamos contacto con Miguel Ángel Barrios, es autor de más de 15 obras donde analiza la geopolítica, la seguridad y relaciones internacionales. Para tomar solo un ejemplo, el Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2015, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, declaró de interés nacional su obra científica y de investigación. Estamos hablando de Miguel Ángel Barrios, y hoy lo queremos invitar a hablar de geopolítica de la tercera posición en el nuevo sistema mundial, ni más ni menos. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Es un gusto, un placer saludarlo, Ronnie Fuchs y Sergio Centenaro, aquí en Radio Lateral. ¿Cómo está? Muy buenos días al programa y a la Radio Lateral, al programa de ustedes, Sergio, y muy agradecido también a la audiencia y a todo tu equipo de producción para poder conversar de temas que atañen al interés nacional. ¿Cómo es la geopolítica de la tercera posición en el nuevo sistema mundial? Bueno, en verdad es un gran desafío que tiene América Latina, en el sentido que la pandemia, que en realidad no fue solo una crisis sanitaria, sino una crisis socioambiental, una crisis económica social y un cambio de orden, de mutación del poder mundial, en el que el mundo se desoccidentalizó el epicentro geoeconómico Asia-Pacífico pasa a compartir el poder mundial con Occidente, y hoy por hoy se desemboca en la mal llamada guerra de Ucrania, que es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Nos obliga en mi opinión, esto es tema de debate, a América Latina a mantener una posición de integración, de una geopolítica de la integración, que hoy resulta, como en todos los tiempos históricos, muy difícil, pero que es nuestra única posibilidad de tener soberanía. Y por el otro lado, tratar de no mantenernos neutral en la medida de lo posible, de no entrar en ninguno de los bandos en juego, para no ser furgón de cola de actores hegemónicos que son más poderosos que nosotros. Nosotros vamos a jugar en un papel en la medida en que estemos unidos nosotros. Unidos en un bloque latinoamericano, en un bloque político. Hasta el momento no sé si iremos a coincidir, pero me parece que a principios de siglo, junto con Lula, Chávez, Néstor, Cristina, Hugo Rafael, ¿cómo se llama el ecuatoriano? Rafael Correa, Rafael Correa, ahí está. Evo Morales, ahí se había armado un bloque político y había, digamos, un atisbo de esperanza o de cambio, o vientos de cambio, ¿no?, en el continente. Pero eso después empezó a resquebrajarse, la derecha empezó a atacar y nos quedamos con un bloque medio resquebrajado, ¿no? ¿Cómo lo analiza usted? Sí, totalmente. O sea, el triunfo de Macri hay que verlo desde una perspectiva de que fue el primer un laboratorio norteamericano de militarizar América del Sur y América Latina, y lo han hecho a través de un triunfo democrático, a través de una derrota legítima que hemos tenido por incapacidades del momento, tácticas y estratégicas, y luego el triunfo también, y el golpe, eso fue acompañado con el golpe de Estado en Brasil y en Bolivia.
principalmente. Y por supuesto que eso produjo todo un retroceso, más la muerte de Chávez y de Néstor Kirchner, debilitaron al proceso principalmente de UNASUR, y simultáneamente también de Mercosur. De todas maneras, la historia de América Latina desde su inicio hay un libro de Vasconcelos muy interesante que se llama Bolivarismo versus Monroísmo. Entonces, siempre el bolivarismo, cuando parece que cae por nocaut, empieza a renacer nuevamente. Y hoy el triunfo de Lula le ha dado fuerza nuevamente a América del Sur, y ojalá que en ese sentido también acá en la Argentina logremos que el peronismo triunfe, porque de lo contrario ya sabemos cuál es la política del macrismo, ¿no? Miguel Ángel, en sus diferentes matices. Sí, Miguel Ángel, le consulto, siempre leyendo distintas fuentes, ¿no? De lo que ocurre a nivel internacional y demás, a veces uno puede advertir algunas páginas de compañeros que me imagino que usted conoce esa lógica de a veces peleas internas dentro del peronismo, donde algunos creen que aún son más peronistas que aquellos que dicen que son peronistas, y así una pelea que no termina más. Y no, nosotros somos muchísimo más peronistas que ustedes. Bueno, y en esa pelea doméstica de quién es más peronista, me encontré con una publicación de una página que se dice recontra remil compañera, donde critican a Lula y dicen, mirá, ahí está, sirviente de los Estados Unidos. Lula lo sacó a Bolsonaro para cumplir con un programa o con la voluntad que tiene Estados Unidos. ¿Qué mirada hace usted? Yo no puedo creer que el otro día se lo preguntaba a otro compañero y me decía, no es así. No es así. Lula no vino a cumplir ningún interés de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted eso? El triunfo de Lula. No, antes de contesto la primer pregunta, el gran problema del peronismo son los que creen tener el peronómetro. Uh-huh. Y el peronómetro no lo tiene nadie. Generalmente son opinólogos de café. Uh-huh. Entonces es muy fácil opinar tomando un café en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires, uh-huh, y hablar de política internacional. Lula encontró un Brasil totalmente, en primer lugar, con novedades estratégicas, porque cuando hablamos de Brasil, tenemos que hablar de 3 Brasil, porque es un país semicontinental que limita con todos los países de América del Sur, menos con Chile y Ecuador. Entonces estamos hablando del Brasil del Sur, que son lo de las playas, Río Grande, Santa Catarina, Paraná, que están ahí, limitan con Misiones y tienen el 70% del PBI de todo Brasil. El Brasil de las grandes ciudades del medio, como San Pablo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Minas Gerais, y luego el Brasil del nordeste, que es el Brasil más pobre y al cual representa en su totalidad Lula. El Brasil es un país conservador, ha sido un imperio en el siglo XIX ligado a Inglaterra, y en el siglo XX, en parte del siglo XX, trató de ser un subimperio norteamericano. Solamente en el periodo de Getúlio Vargas y João Goulart, que eran de San Borja, no es casualidad, es de donde era Andresito, de una reducción jesuítica, es donde intentaron hacer una política de integración con Perón, y luego con Lula. Y Lula encuentra un país dividido, un país que él lo había dejado funcionando, pero que luego los avatares de la política internacional y los avatares de la política doméstica, con un Bolsonaro que
ganó las elecciones y que al mismo tiempo cambió la estructura de Brasil a través del ejército, a través de la policía militar, a través de inclusive de alianzas con sectores del crimen organizado, pero también llevando a cabo una política social sui generis, porque el ejército entraba en las favelas haciendo política social en plena pandemia, aunque haya sido el país que más muertos tuvo de COVID, generó que Bolsonaro haya tenido, sin tener un partido político cuando ingresó, porque era un partido genérico, Frente Liberal, hoy por hoy es un hombre que tiene la mayor cantidad de votos junto a Lula. Lula ganó en una segunda vuelta en 60 millones de votos a 58 millones. Es decir, la política es dinámica. Entonces, por supuesto que Lula tiene que tener un diálogo con los Estados Unidos, no está en condiciones de maniobrabilidad como para enfrentarse a los Estados Unidos, como cualquier país nuestro, si no estamos ante un bloque fuerte, pero también ese mismo Lula, el que fue y viajó a China y le hizo una propuesta de pacificación para la guerra, apoyando a Putin y hablando permanentemente de un mundo de la multipolaridad y de un Brasil de la integración. Sin ir más allá, la semana pasada Brasil reingresó a la UNASUR. No es lo mismo un proceso de integración latinoamericano sin Brasil que con Brasil. Y Lula en la política es ya el arte de lo posible, como decía el general Perón. Entonces nosotros no podemos exigirle a Lula una revolución ultraizquierdista en un momento en que el mundo está en una crisis, en una guerra mundial, porque la guerra es la tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial impacta en pleno en el mundo entero y por supuesto a eso nos escapa América Latina. Entiendo. Miguel Ángel, a ver, hágame una devolución. Yo voy a sostener una tesis y usted, con todo el derecho del mundo, la da vuelta y la acomoda como usted considera que es, ¿no? Arranco con la tesis. Rusia es mala, egoísta e invasora y se metió en Ucrania porque Rusia es mala, Rusia caca. Entonces quiere llevarse puesto a la democracia, a la bendita democracia de Ucrania, al pueblo ucraniano, y sin medir consecuencias tiene ganas de ser mala y no le importa que Estados Unidos, el abanderado de la democracia y los derechos humanos, esté intentando defender a Ucrania. No, esa tesis yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Putin se vio obligado a actuar en función de los nuevos anillos de seguridad del siglo XXI y Ucrania, al querer ser cooptada por la OTAN, ponía en grave riesgo la seguridad de Rusia. O sea que en ese sentido Putin tuvo la habilidad estratégica de actuar con los hechos consumados para parar una situación que ponía en vulnerabilidad al Estado ruso. Bueno, coincido con lo que está planteando. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos, que tiene tantas bases militares alrededor de Rusia, que está de repente está financiando guerras en Yemen, que bueno, hay demasiada convulsión en el mundo, meten portaaviones o meten flotas en el mar meridional de China? ¿Qué le está pasando a Estados Unidos? ¿Qué miedo tiene? No, Estados Unidos no es una nación, es una república imperial.
Eso lo definió muy bien Raymond Aron. Entonces, al salir triunfante de la Segunda Guerra Mundial, sin haber participado, porque los que verdaderamente participaron fueron los soviéticos en la liberación de Alemania nazi, es un imperio que se extendió, como todo imperio, territorialmente a nivel mundial. Y hoy en estos momentos, la crisis del orden global pone a Estados Unidos una capacidad o incapacidad de tratar de mantener ese orden que ya es anacrónico. Ya ellos no es que estén en decadencia, sino que están en decadencia relativa. No significa que Estados Unidos haya caído, sino están en decadencia relativa, y eso hace que Estados Unidos esté en una desorientación estratégica, y esa desorientación estratégica, como a todo imperio que está en decadencia relativa, lo vuelve peligroso, utilizando desde bases militares a bases subterráneas secretas de la CIA, a drones, a espías y a todo tipo de armamentos cibernéticos y de búsqueda de las riquezas naturales, y en América Latina y del Sur en acentuar la búsqueda de los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de Misiones, yo encontré, cuando escribí el diccionario latinoamericano, un diccionario muy importante de seguridad y geopolítica, que en el año, luego del atentado de las Torres Gemelas, se inventó el término de triple frontera. El viceministro de Defensa de Donald Rumsfeld, Douglas Fein, lo planteó en el Senado norteamericano. Inclusive manejaron como posibilidad, cuando invadieron Afganistán, invadir simultáneamente la mal llamada triple frontera, porque estigmatizando a la triple frontera como el área donde se financia el terrorismo internacional, cuando en realidad siempre fue el hito de las tres fronteras. El problema del hito de las tres fronteras es un problema de toda frontera, del problema de contrabando, y ahí lo que hay que hacer es crear, ahora que está Lula, y hablar, y también los gobernantes de Misiones y también de Argentina, descentralizar algunas áreas de defensa y de seguridad, como para crear una seguridad fronteriza, operativa, y para el contrabando, y con Paraguay también, y también una unificación de la política migratoria, porque de lo contrario la CIA permanentemente saca informes a través de un sitio que creó en su momento Samuel Huntington, que fue un gran estratega norteamericano ya fallecido, que se llama Foreign Policy, está en internet, inclusive públicamente, en el que señalan puntos rojos peligrosos en el mundo, y entre ellos está la triple frontera, que en realidad es el hito de las tres fronteras. Y eso, los gobernantes de Misiones, es importante que se diga, como así mismo tener cuidado en todo firma de convenio con la DEA, como en su momento aparentemente se firmó, porque todo eso son precedentes que uno va sentando, como que en esa región existe el terrorismo internacional. Lo que existe sí es un crimen organizado, que es una empresa criminal política,
que principalmente en Brasil y que está en Paraguay también, el primer comando de la capital de San Pablo y comando Vermelho de Río de Janeiro, y tenemos que decir que el crimen organizado no existe ni existiría si no hay complicidad de sectores de la política, de la fuerza de seguridad, de la justicia y de sectores del empresariado, entre comillas, porque no hay crimen organizado sin lavado de activos. Miguel Ángel, dos preguntas en una. ¿Cómo analiza usted o cómo juzga el desempeño de la Cancillería Argentina en estos años de presidencia de Alberto Fernández, de gobierno del Frente de Todos, con aciertos y errores? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los errores? Y la segunda es la importancia del BRICS, ¿no? Aquella organización que comprende a Brasil, a Rusia, a China, a la India, a Sudáfrica. Y bueno, la política exterior de Fernández no fue una mala política. Lo que pasa es que usted lo dijo al principio, acá hay un problema de fondo en la política argentina y también a eso no escapa el peronismo, que inclusive hay que rediscutir si el peronismo todavía existe en la matriz clásica del pensamiento y la acción de Perón. Porque, por ejemplo, en Misiones está un partido que se declara misionerista. Si hay una concepción o no latinoamericana al respecto, continentalista, como pensaba Perón, yo creo que en la Argentina falta un modelo nacional que quedó truncado, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que ahora que renació en su momento a principios del siglo XXI, y que hoy por hoy Fernández, en lo que hace estrictamente a la política exterior, podemos señalar 3 o 4 cuestiones. Por ejemplo, Fernández nunca quiso entrar a el Prosur, que era un órgano de la OEA, o sea, votar para la OEA, o sea, para Estados Unidos, la OEA, el Ministerio de las Colonias, para expulsar a Venezuela del Mercosur. La Argentina en ese sentido jugó ante enormes presiones y debilidades de Fernández, jugó un papel importante. Fernández jugó un papel importante de débil, pero importante, en lo que hace a la CELAC. Jugó un papel importante en lo que respecta a la no hacer un seguidismo a la política de Brasil, de Bolsonaro. No hacer le dio asilo, y esto es muy importante y es un logro de la Argentina, ¿no?, de Fernández de la Argentina, el asilo que se le ha dado a Evo Morales. A Evo Morales. No se lo condenó a pesar de algunos votos menores, pero en lo principal siempre se tuvo una política de abstención con Venezuela. Y con respecto a la política internacional, más allá de que los desaguisados del Fondo Monetario que dejó Macri, en ningún momento Fernández tuvo una política
de esa, diríamos, de boicot hacia China y hacia Rusia. Es decir, que en línea y al mismo tiempo jugó un papel de neutralidad moral muy importante a nivel internacional en las posiciones principales del Papa Francisco. Entonces, eso me parece muy importante. No fue la política de Macri, que fue directamente, reitero, hacer un apéndice de los Estados Unidos. Claro. Por supuesto que eso se dio en el marco de una gran soledad, porque a la Argentina es un país muy débil sin Brasil, y el único aliado que tuvimos, si uno mira el marco de la América del Sur, en casi todo el periodo de Alberto Fernández, fue México. Y algunos países más chicos de América del Sur que en este momento no recuerdo. Pero reitero, lo que ha faltado es que para que haya una sólida política externa, tiene que haber un alto nivel de unidad interna. Entonces, si yo me voy a negociar con el Fondo Monetario Internacional sin un acuerdo interno con todas las fuerzas que hacen al gobierno que represento, por supuesto que mi situación es de extrema debilidad ante el Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que le ha pasado, no se ha llegado, es público, y hoy lo vemos en estos momentos, entre el bloque dentro del peronismo, diríamos, y digo peronismo en un signo de pregunta, entre el peronismo del bloque kirchnerista y el gobierno de Fernández y su funcionario, y después tenemos a los gobernadores, unos distintos a los otros, en una especie de confederación de partidos provinciales. Después tenemos los movimientos sociales, tenemos los movimientos de derechos humanistas. Es decir, el peronismo ha dejado de ser, en términos clásicos le estoy hablando, lo que un movimiento nacional. Lo que ojalá por lo menos logre es articular un partido para las elecciones, porque si gana alguien de la oposición, se corre un grave riesgo hasta de violencia, diría. Así es. Así es, Miguel. Le agradezco este contacto con nosotros, la claridad con la que ha expresado su mirada frente a la Argentina y a la política internacional, y nos podemos despedir con una breve reflexión de lo que es el BRICS y la importancia que Argentina pudiera sumarse, ¿no? Convertir al BRICS en BRICSA. Supongo que abona a la idea o al entusiasmo de poder conformar ser parte de ese organismo. Sí, es muy importante, y ya Lula está trabajando. Yo tengo contacto con los equipos de Lula desde antes que asuma, por supuesto, y el objetivo de Lula es que sumar a la Argentina, porque el BRICS representa el rompimiento de la bipolaridad. Es un bloque que tiene el 40% de la población mundial y casi el 60% de los flujos comerciales del mundo. Entonces, que la Argentina esté en el BRICS le da un salto de autonomía fundamental. Pero es muy importante, y con esto al final, que
todo lo que se haga a través de organismos multilaterales como el BRICS y otros organismos estén simultáneamente afianzados hacia el relanceamiento de manera original, que es lo que no se ha hecho del Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Si nosotros repetimos discursos solamente, sin acciones concretas, se nos va a ir el siglo XXI. Por ejemplo, nosotros no podemos no poner sobre la mesa una discusión urgente en el Mercosur y la UNASUR, que es la ciudadanía regional, tener una visa común. Sin visa común no hay un Estado-región, porque por eso es importante estudiarlo a Perón, porque Perón hablaba del continentalismo, entonces eso no significaba eliminar la Argentina, sino significaba la Argentina sudamericana. Entonces, ser argentino sudamericano implica que una visa común, o por ejemplo, que en Iguazú, en Foz de Iguazú, Lula haya inaugurado en su último acto de gobierno de su primeros mandato la UNILA, la Universidad Latinoamericana de Integración, una universidad muy importante que está ahí al lado, funciona en el predio de Itaipú, y que la Universidad Nacional de Misiones y las universidades de Misiones, que son aproximadamente 6, entre pública y privada, y la misma provincia de Misiones, no tenga convenios de cooperación, de conocimiento científico con esta universidad, o por ejemplo, la homologación directa de títulos. ¿Cómo puede ser que los colegios profesionales, que son nichos muchas veces corruptos e invisibles, sean más fuertes que los ministerios de educación? Entonces, el arquitecto que se recibe en una universidad de Encarnación no puede firmar planos en Misiones, solamente les reconocen el título, pero el que firma el plano es el maestro mayor de obra. Entonces es una verdadera joda en un momento en que la política mundial decide el destino de los próximos 3 siglos. Impresionante, Miguel Ángel. Gracias por este tiempo. Evidentemente ha estado leyendo sobre la provincia de Misiones y tiene información chequeada de la provincia, lo cual lo hace más admirable aún. Miguel Ángel, gracias por estos minutos. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Hasta luego y gracias por el llamado. Gracias. Hasta pronto. Buen día. Bueno, Miguel Ángel Barrios, consultor, docente e investigador, autor de más de 15 obras, divulgando información y sus investigaciones en torno a la geopolítica de la tercera posición.